Hola a todos, vamos a continuar en esta ocasión con las temáticas que habíamos dejado pendientes. Vamos a tocar el tema concerniente al filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes de la historia, pertenece al periodo de la modernidad que ya hemos estado analizando y es muy importante porque además de ser el más representativo filósofo del idealismo alemán y probablemente el más representativo filósofo del siglo XVIII, o sea, de la Ilustración, es un filósofo que va a hacer una síntesis de los temas vistos anteriormente. Recuerden que vimos que los racionalistas creían que el conocimiento se justificaba mediante la razón y los empiristas mediante la experiencia. Pues Kant va a cruzar las dos teorías y las va a unificar, las va a tratar de sintetizar en una sola. El filósofo Immanuel Kant, que nació en la ciudad de Königsberg, en lo que fuera el estado prusiano, actualmente Alemania, vivió entre el año 1724 y murió en el año 1804, es decir, fue un filósofo muy longevo, muy viejo, y tenía un método muy crucial, era tan metódico y tan, digamos, preciso en su forma de filosofar como lo era en su vida cotidiana. A tal grado era Kant preciso y metódico que la gente sabía qué hora era en la ciudad de Königsberg porque el profesor Kant, que además era un profesor de la Universidad de Königsberg, salía a caminar en ese momento, es decir, tenía sus horarios específicamente determinados, muy fijos. Entonces esto nos habla de qué tan metódico y tan sistemático era el filósofo Immanuel Kant, cuya obra es muy amplia en la historia de la filosofía. Entonces, decíamos que Kant sintetiza los dos pensamientos importantes anteriores a él, el racionalismo y el empirismo. Porque él va a decir que el conocimiento, ojo, y aquí viene una serie de conceptos que hay que ponerles mucha atención porque si no nos podemos extraviar. Que el conocimiento necesita de las dos partes, que por un lado la experiencia, es decir, los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros, Kant les va a llamar el noumeno. El noumeno es todo lo que ocurre fuera de nosotros, lo nouménico o el noumeno. Van a van a estar ahí presentes, pero nosotros al recibirlos solo los podemos recibir a través de nuestras propias estructuras mentales, de nuestros propios filtros como seres humanos. Y eso Kant le llama el fenómeno. Cómo se nos manifiesta el noumeno, que es el mundo exterior, del cual no tenemos certeza de cómo es fuera de lo que nosotros mismos percibimos de él y entendemos de él. Lo que nosotros recibimos del todo del mundo se llama fenómeno. Entonces, el mundo exterior, noumeno, y el mundo como se nos presenta a nosotros, fenómeno. Y dice Kant que la experiencia entonces es importante porque lo que recibimos del mundo es la materia prima con la cual nuestra mente, nuestro entendimiento, va a estructurar la realidad. O sea, va a decir que la experiencia, recogiendo lo de los empiristas, es importante. Pero de los racionalistas va a decir, sí tenemos estructuras dentro de nuestra cabeza. Y él va a manejar que el espacio y el tiempo no son cosas fuera de nosotros, sino son cosas que tenemos en la cabeza los seres humanos. ¿A qué se refiere? Que es como si tuviéramos unos lentes integrados. Esos lentes ya tienen integrados el espacio y el tiempo y nosotros así percibimos la realidad espacio-temporalmente. Y por eso podemos hacer ciencia, porque nuestro entendimiento cataloga todo lo que ocurre alrededor de nosotros bajo los esquemas de espacio y de tiempo. Entonces, la razón humana o el entendimiento humano tiene dentro de sí el espacio y el tiempo y así estructura la realidad. Entonces, Kant sintetiza los dos pensamientos. Por un lado, la experiencia viene fuera de nosotros, pero que sea fuera de nosotros, quién sabe, ¿no? Solamente lo que nosotros podemos percibir con nuestro entendimiento de espacio y de tiempo es lo que podemos saber sobre la existencia fuera de nosotros, ¿no? Todo esto se llama estética trascendental, así le llama el filósofo Immanuel Kant, y le llama así porque la palabra estética, y acuérdense, viene del griego aestesis, que significa sensación o percepción, y dice que entonces es una estética porque percibimos el mundo alrededor de nosotros, pero es trascendental porque es una estética o una percepción que recibimos que trasciende o que es más importante que la mera experiencia
que recibimos, sino que la podemos convertir nosotros, esta experiencia, en elementos del conocimiento, en ciencia. Entonces por eso se llama estética trascendental. Todo esto Kant lo desarrolla en un libro llamado La crítica de la razón pura, una obra muy importante para la historia de la filosofía, que cambió por completo el rumbo de cómo entendemos la filosofía, ¿no? Entonces, la estética trascendental de Kant sintetiza estos dos elementos, el racionalismo y el empirismo, porque nos dice que la experiencia la recibimos en bruto, por así decirlo, sin saber qué es exactamente, y nuestras capacidades que tenemos en la cabeza, que Kant dice que son a priori, que en latín significa antes de la experiencia, porque ya las tenemos nosotros ahí, son el espacio y el tiempo. Nosotros podemos entender la realidad, pero en realidad son categorías que tenemos aquí, el espacio y el tiempo, dentro de nosotros, y con eso interpretamos el mundo. Entonces, esto es obviamente una forma muy sintética de decirlo, pero básicamente en esencia eso es la epistemología kantiana, o sea, la teoría del conocimiento del filósofo Immanuel Kant. Pasemos al segundo ámbito de la filosofía de Kant, el último que vamos a ver en este video, que es la ética de Kant, la teoría moral de Kant. ¿Qué dice Kant? Que igualmente nosotros deberíamos tener ya un principio, así como en la epistemología tenemos el espacio y el tiempo para interpretar el mundo, también tenemos que tener un principio dentro de nosotros, y él le va a llamar que es un imperativo categórico. Un imperativo categórico es una ley, una norma, que ya tenemos dentro de nosotros, que también es a priori, o sea, antes del conocimiento, y que nos va a servir para cualquier situación moral en la que nos presentemos. El imperativo categórico es una frase, una idea que Kant estructura de la siguiente manera. La leo para citarla textualmente. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Es decir, tú siempre que estés en una situación moral, tienes que saber cómo se obraría de manera racional siempre, no apelando a cuestiones personales, no apelando a lo que me haga más feliz, no apelando a lo que me dé más beneficio, sino lo que todo mundo debería hacer en ese caso. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo que más o menos pone Kant. Imagínate que tienes en tu casa a tu hermano, él pidió prestado a una persona o debe dinero a un individuo. El individuo, que aunque se sabe que es peligroso, que puede ser problemático, llega a tu casa, toca la puerta, tú abres y pregunta por tu hermano. ¿Qué deberías hacer? Deberías decirle que no está para proteger a tu hermano y protegerte a lo mejor hasta a ti mismo y un poco salvaguardar la situación por un momento, es decir, mentir para beneficio tuyo, o decir la verdad para afrontar las consecuencias. Kant dice que todo mundo debería optar por decir la verdad, no importa qué consecuencias hay, porque nosotros, si estuviéramos en el caso del otro individuo y nos debieran dinero, no nos gustaría que esa persona nos ocultara información solo para su beneficio, ¿no? Porque no sería lo correcto, no sería lo justo. Entonces Kant dice que el imperativo categórico sirve para que tú te pongas en los zapatos, en la situación de todos los demás y sepas cómo actuar racionalmente, cómo deberías proceder para que tus acciones se conviertan en ley universal. Insisto, tú ponte a pensar, cuando eres infiel, cuando eres mentiroso, lo eres porque buscas beneficios para ti y no quieres que los demás sepan de la situación por esa razón. Pero si tú estuvieras en el caso de los demás, ¿te gustaría que fueran infiel contigo solo por el beneficio del otro? ¿O te gustaría o estaría justificado que te mintieran solo por el fin de que el otro obtenga placer o dinero o beneficios? ¿Te sentirías bien con eso? ¿Sentirías que es una situación justa para ti? Kant es lo que nos dice justamente, que antes de proceder deberíamos pensar si nuestras acciones se convertirían en leyes universales. Y esto también es un principio a priori, como ya dije. Bueno, en esencia, de manera súper resumida, de manera súper sencilla, porque la filosofía de Kant es muy complicada, pero vaya, de manera muy somera, muy rápida, acabo de sintetizar el pensamiento de Immanuel Kant para nada más que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Entonces, ya saben, tienen que hacerme su apunte, tienen que hacerme su resumen, su esquema, como lo quieran hacer de esto que acabo de explicar, recogiendo las palabras clave, las obras. Se me olvidaba mencionar, el imperativo categórico de Kant aparece en dos obras.
Primeramente en la metafísica, en la fundamentación, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y también aparece en la crítica de la razón práctica. Son dos obras en las que aparece el imperativo categórico o se expone la moral de Kant. Recordemos, la epistemología o la teoría del conocimiento, de la que hablé en la primera parte del video, aparece en la crítica de la razón pura. Muy bien, entonces anoten sus esquemas, anoten sus diagramas, su resumen, su texto, como lo quieran hacer, y ya saben que me lo deben entregar de esa manera. Agradezco la atención prestada y nos vemos la próxima.